Es que por más de 8 años ha salido a la luz pública la relación del presidente ruso Vladimir Putin y el Kremlin con varios partidos de extrema derecha en Europa. Incluso en febrero de este año, la Eurocámara presentó un informe donde acusa a partidarios de estos partidos europeos al servicio de Vladimir Putin. El informe sobre las interferencias extranjeras y desinformación fue realizado por un comité experto que se tardó 18 meses de trabajo, donde se realizaron al menos 50 audiencias en las que fueron entrevistados más de 130 expertos. El documento también alertó de la amenaza que representan los regímenes autocráticos extranjeros, en particular Rusia y China. Además, se ponen como ejemplo los acuerdos de cooperación firmados por partidos como el austríaco, el FPO, el francés Agrupación Nacional o la Liga en Italia, con la Rusia Unida de Vladimir Putin, así también como los estrechos contactos con el alemán AfD y el Jobbik de Hungría, o también el partido Brexit, que mantiene la relación con el Kremlin. Pues todo esto lo vamos a conversar entonces con José San Martín, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Alicante. Profesor, gracias por acompañarnos en Directo América de France 24. ¿Por qué estos vínculos de Putin con la extrema derecha de Europa? Buenas tardes, muy amables. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que no es solo Putin. Ha sido un conglomerado, un hinterland de militarismo, intereses económicos, etcétera, etcétera, los que han coadyuvado a que en Rusia haya eclatado ese fenómeno. Pero eso que ha ocurrido en Rusia puede ocurrir en cualquier otro país, en cualquier otro momento histórico. Y volverá a ocurrir, lamentablemente, si no se adoptan medidas democráticas y de salubridad pública que son indispensables. ¿Estas medidas democráticas pueden ser como estas sanciones, este documento que presentó la Eurocámara? El informe de la Eurocámara es un elemento fundamentalmente positivo y ha sido muy constructivo. Es un trabajo muy elaborado, muy argumentado, muy solvente y de altísima calidad. Pero es una medida de perspectiva a posteriori, si se lo queremos llamar de esa manera. Claro. Y tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo? A través de, evidentemente, desarrollo democrático en esos países, fiscalización, control y evitación de que las ideas políticas puedan ser ideas políticas ultranacionalistas, antidemocráticas, porque uno puede defender cualquier credo político, siempre que tiene que estar respetando el derecho de los otros países y, por supuesto, la democracia, no se conviertan en un veneno tóxico que acabe desarrollando pues, un virus patógeno que se llama imperialismo y expansionismo desaforado. ¿Eso es lo que busca Putin y el Kremlin con estos vínculos, con estos partidos europeos? Sí y no. Vamos a ver. El Kremlin ha adoptado en los últimos 15 años, sobre todo, porque Putin empezó como un reformador y fue muy bien acogido por parte de Occidente en cuanto a que significaba el fin de la decadencia representada por Boris Yeltsin y el desastre que aquella Rusia reflejaba para todo el mundo. Que era, no voy a entrar en detalles porque es demasiado desagradable. Y Putin en los primeros años tuvo apoyos muy notables, en cuanto que estableció el orden y de alguna manera una democracia vigilada, pero una democracia al fin y al cabo. Lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido una deriva que no tiene parangón. Y esa deriva, en parte, la responsabilidad la tienen muchos intelectuales y también no pocos hombres de negocios, etcétera, dentro y fuera de Rusia. Voy a explicarles muy claro lo que significa esto. La reivindicación de Putin sobre la Unión Soviética es por el imperialismo, no por el comunismo. Putin, lo sabemos, es un ultranacionalista de un perfil ideológico muy concreto, pero es extremadamente transversal. Él se aprovecha de muy diferentes corrientes y las usa a su favor. El objetivo fundamental es diseminar en Occidente, sobre todo en los países miembros de la OTAN y los países no miembros de la OTAN, pero muy próximos a la idea occidental, si lo queremos llamar de esa manera, el ultranacionalismo propio en cada país al objeto de debilitar la Alianza Atlántica y todo lo que signifique la identidad occidental. Es fomentar un patrioterismo burdo y exagerado en el cual todo está basado en la autoconfianza nacional y, por supuesto, en detrimento de la confianza de los aliados. Profesor, entonces, con estas acciones, ¿Putin sí perturba realmente a la Alianza Atlántica, a la OTAN? Y lo estamos focalizando mucho en Putin, pero es que aunque Putin deje el poder, el problema va a persistir, no solo en Rusia, sino en varios países más, donde esa ideología antioccidental y antidemocrática está insemillada en elementos fundamentales de su economía y de su pensamiento.
No olvidemos, por Sí, ejemplo, Fundamentos de la Geopolítica, un libro de Alexander Dowsing del año 1997. Es el manual que está siguiéndose ahora en la operación, entre comillas, o sea, en la guerra blindada contra Ucrania. En esa obra y en otras, porque el elenco de obras de literatura en esa materia es enorme, pues hay muchos países del mundo afectados y se explican metodologías claro. en esa bibliografía, como digo, que es pavorosamente siniestra, de cómo infiltrarse en un país, cómo fomentar el ultranacionalismo que debilite las alianzas militares de esos países para protegerse mutuamente. De esta manera se deja en la indefensión a esos países, porque ya de forma individual el poder X, el que fuere, se los puede comer y los puede devorar. No voy a entrar en muchos detalles, Claro. pero por ejemplo, Colombia es un país que podría ser afectado por ese tipo de sinergia, entre otros muchos países de América del Sur, ¿Y cómo, porque esa visión geopolítica, ya digo, es expansionista, imperialista y claramente criminal. ¿Cómo quedan entonces parados estos líderes políticos que salieron, digamos, en esta información de la Eurocámara? Además, ¿cómo le podría afectar, por ejemplo, a estos líderes políticos también en estas elecciones francesas que vienen el próximo 10 de abril en primera vuelta? Eso lo decidirá el pueblo francés, pero es evidente que no es una noticia positiva para ellos, en tanto que tomarse ahora o aparecer ahora con una foto con según qué personajes no es lo más popular ni lo que va a conseguir llevarte, en fin, al cenit de la fama mundial. Es evidente que eso es un lastre. Todos están soltando lastre, pero los hechos son los hechos. Y hay que tener en cuenta que al final, si uno tiene una visión democrática y occidental de lo que deben ser las relaciones internacionales, que se basan en la paz y en el intercambio productivo, pues esos candidatos van a quedar afectados por una parte de su electorado, seguramente no por otra. Lo importante es que hagamos pedagogía y que se explique realmente qué significan ese tipo de nuevas ideologías populistas y ultranacionalistas que lo que esconden es un odio visceral a Claro. la democracia y a cualquier fenómeno de representación digna para la persona. Pues profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24 conversando sobre este tema. La verdad ha sido un placer. Muy amables, un honor.